Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a otro video más acá en su canal de Mundo Física Chile. En esta oportunidad, siguiendo con los videos acerca de la luz, vamos a trabajar no con las propiedades que vimos en el video anterior, sino que vamos a trabajar ahora con la refracción de la luz específicamente ya y puntualmente. ¿Por qué? Porque en el caso de la refracción, ahora en el caso de la luz, es un tanto distinto, ya si bien no hay un cambio de temperatura como tal, como en el caso del sonido, sí está este cambio de medio que expliqué en videos anteriores, ¿ya? Donde obviamente cambia la rapidez de propagación, de este caso de la luz, ¿ya? Recordemos de que la luz es una onda, ¿cierto? Y una partícula, ¿ya? De acuerdo al experimento que estemos utilizando. Aquí obviamente vamos a trabajar con el tema de la onda. En este caso, nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿cierto? Ya de que generalmente la luz va a estar cambiando su rapidez de propagación. Entonces, cuando cambia la rapidez de propagación, está cambiando de medio, o sea, está pasando del medio uno al medio 2. Por lo tanto, ahí está experimentando una refracción, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Es muy parecido al tema del prisma. Recordemos que en el caso de la dispersión, ¿cierto? Es una refracción, ¿verdad? En este caso en el prisma y forma los colores que vimos en el video anterior. ¿Ya? Entonces, la dispersión es un caso particular, ¿cierto? De la refracción. Al fin y al cabo es una aplicación, si lo queremos colocar así. Entonces, como decía, cuando la rapidez de propagación está cambiando, ¿verdad? Se produce una refracción. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que la rapidez de propagación de la luz es mucho más alta que la del sonido. Hablamos del orden de 100, 200 e inclusive 300 millones, que es la rapidez en el vacío. En este caso tenemos el mismo dibujo que vimos la otra vez en el video de las ondas. Ya acá tenemos claramente de que una onda incidente, ¿cierto?, que es la que está con color rojo en el dibujo, ¿verdad?, impacta en una superficie, ¿cierto? Cambiando de medio, del medio uno, que era el medio inicial, incidente, hacia el medio 2, ¿verdad? Que es el medio transmitido o el medio refractado. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que decir, claro, ¿cómo vamos a ver este cambio, ¿verdad? En la propagación. O sea, yo puedo decir, ya la onda cambia de 200 millones de metros por segundo a 250 millones de metros por segundo. Pero ¿cómo sabemos cómo es ese cambio? ¿Cómo sabemos de que la rapidez se mueve a esa cierta velocidad? Perdón, la onda se mueve, perdón, a esa velocidad o a esa rapidez. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el índice de refracción. Este índice de refracción me va a entregar las características refractivas que tiene la luz, ¿cierto? O que tiene un medio, ¿cierto? En función de la luz. O sea, por ejemplo, si la luz, ¿cierto? Tiene, o perdón, por ejemplo, si el aire tiene un índice de refracción, no sé, 1,02, ¿verdad? Significa de que ese es el, digamos, el índice, ¿cierto? Que permite que la luz se pueda refractar en el aire. ¿Ok? O sea, me entregas las características. Mientras más alto, ¿cierto? Sea el índice de refracción, menos se va a poder refractar la luz, ¿cierto? Y al final, obviamente, el ángulo se va haciendo más pequeño, ¿cierto? Si comparamos el ángulo incidente, ¿verdad? Con el ángulo refractado en este caso. Entonces, el índice de refracción, como dice ahí, ¿verdad? Es un indicador de la capacidad refractiva. Por lo tanto, como es un indicador de la capacidad refractiva, va a depender de la rapidez de propagación de la luz. O sea, mientras eh, mayor sea este indicador, va a ir cambiando la rapidez. Por lo tanto, podemos hacer la comparación entre el medio incidente y el medio transmitido. Entonces, en este caso, nosotros podemos obtener el índice de refracción a partir de esta simple expresión. Tenemos C, que es una constante, y tenemos dividiendo a, obviamente, dividido, ¿cierto?, por la rapidez de propagación, el VP que vimos anteriormente, ¿cierto?, en los videos de onda. Ahora, perdón, ¿qué es ese C? ¿Qué es esa constante, digamos? ¿Ya? Esa constante representa la rapidez de la luz en el vacío. Sabemos de que la luz es una onda electromagnética, por lo tanto, la luz al viajar por el vacío lo hace a 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, que también es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso, básicamente lo que hacemos es una comparación entre esa rapidez y la rapidez de propagación de la luz en cualquier medio. Recordemos que como es electromagnética, se puede propagar por cualquier medio. Ahora, ese valor de n, ese índice de refracción, no puede ser menos que uno. Si ustedes se fijan en la expresión, tenemos 300 millones arriba, ¿ya? Y esa es la rapidez máxima que puede alcanzar cualquier partícula, por ejemplo, el electrón. Y hasta el momento,
que estoy haciendo este video, no hay una partícula que se pueda mover o desplazar a una rapidez mayor a eso. Por lo tanto, se da a entender de que la rapidez de propagación no puede superar ese valor, ¿ya? Y es la razón por la cual el n no puede ser menos que uno, porque si fuese menos que uno, el VP, que está en el denominador, tendría que ser mayor que 300 millones. Y eso claramente no puede pasar en la realidad. Entonces, el valor del índice de refracción siempre va a ser de uno hacia el infinito. Ahora, hacia el infinito teóricamente hablando, ¿verdad? Porque en la realidad máximo, ¿cierto? Puede ser 2, 3, inclusive hasta 5, en algunos casos, ¿cierto? Más puntuales, pero ya son casos muy excepcionales. Ya lo máximo, ¿cierto? Es 2, inclusive 3. ¿Ya? Pero teóricamente hablando, uno puede obtener cualquier n que uno quiera, siempre y cuando tenga la rapidez de propagación que tiene la luz en ese medio. ¿Ya? Generalmente para el aire es 1,02 aproximadamente. Para el caso del agua es 1,33, en el caso del prisma es 1,49 aproximadamente, en el caso del diamante es 2,08 aproximadamente. Algunos valores, ¿cierto? Que ustedes pueden ir buscando también ahí en internet, ¿cierto? También se puede encontrar muchos de esos valores de índices de refracción de acuerdo al medio que estemos haciendo la refracción en este caso. ¿Ya? Entonces, el n se puede calcular de esta manera. Obviamente también, si yo conozco el índice de refracción, también voy a poder conocer cuánto vale el VP. O sea, en ese caso, ¿cierto? De cualquiera de las dos maneras podría obviamente encontrar ambos valores en ese caso, haciendo el despeje de la fórmula. Obviamente en el canal también hay un video que explica cómo trabajar problemas con esta expresión. ¿Ya? ¿Qué es la refracción? ¿En qué consiste, cierto? Es básicamente cuando una luz, ¿verdad? En este caso, ¿cierto? Cambia de un medio incidente a un medio transmitido, cambiando su rapidez de propagación. De hecho, podemos hacerlo entre dos medios, generalmente, pero puede ser tres, cuatro, cinco, pero siempre mínimo dos, ¿ok? ¿Qué representa el índice de refracción? Representa la capacidad refractiva o el indicador, ¿cierto?, de esta refracción que se puede realizar en ese medio o en cualquier medio. ¿De qué depende principalmente el índice de refracción? Depende principalmente de la rapidez de propagación que tiene, ¿cierto?, la luz en ese medio. ¿Por qué índice de refracción no puede ser menos que uno? Lo explicamos recién, ¿verdad? No puede ser menos que uno porque si no la rapidez sería mayor que la rapidez en el vacío y eso, físicamente hablando, no puede ser posible. ¿Ok? Ahora, como bien sabemos, y lo dije, ¿cierto?, hace un rato atrás, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la refracción entre dos medios. Por lo tanto, para hacer esa refracción entre dos medios y saber realmente cómo cambia la rapidez de propagación, ¿cierto?, entre dos medios posibles, tenemos la ley de Snell. La ley de Snell, ¿cierto?, me va a relacionar estos dos medios. Ahora, dos medios siempre. Ahora, yo dije recién que puede ser 3, 4, 5. Entonces, en cada intervalo tienen que ser 2 primero, después 2 y 2. O sea, se puede hacer, ¿ok? Pero siempre tiene que relacionarse con 2 específicamente. Ahora, ¿yo podría relacionar el uno con el 3? Sí. ¿El 2 con el 5? Sí. Pero siempre tiene que haber, ¿cierto? En este caso, 2 para poder hacer, ¿cierto?, esta expresión. ¿Ok? Entonces, para hacer la refracción y para trabajar con esta ley y de dónde sale esta ley de Snell, que es la ley de refracción que también se le llama, vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el índice de refracción es esa expresión, ¿cierto? Tenemos la constante C que dijimos recién, dividido en la rapidez de propagación. Ok, si lo trabajamos para dos medios, ¿cierto? O si despejamos primero, perdón, el valor de C, ¿cierto? Vamos a tener que el VP que estaba dividiendo se pasa multiplicando, ¿cierto? Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿cierto? Matemáticamente hablando es multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Pero coloquialmente hablando esto se pasa multiplicando cuando está dividiendo. Ok, y nos queda despejado el C. Y ahora, uno se preguntará, ¿por qué estoy despejando el C? Si es una constante, no quiero calcularla si yo sé que es un valor fijo. Por eso mismo, porque es constante, ¿ya? Y para eso, nosotros vamos a obtener, ¿cierto?, una igualdad entre medios, porque si yo esto ahora lo relaciono con los dos medios que vamos a trabajar, vamos a tener el medio uno con su n, ¿cierto?, y con su rapidez, ahí omití el p, ¿cierto?, se entiende que es rapidez de propagación.
Tenemos el índice de refracción del primer medio y la rapidez del primer medio, y eso es igual a la constante. Y en el segundo medio también tenemos lo mismo, ¿cierto? Pero con el segundo medio. Tenemos el índice del segundo medio y la rapidez del segundo medio. Y como ambos son iguales a la constante, y esa es la razón por la cual se despejó la constante en este caso, si ambos son iguales a una constante, significa que los lados izquierdos en la pantalla son iguales entre sí. Es como decir si A es igual a C y B es igual a C, significa que A y B son iguales. Por lo tanto, el N1 por el V1 tiene que ser igual al N2 por V2. Y de ahí, ¿cierto? Se obtiene la ley de refracción, que es la ley de Snell. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al relacionar los dos medios, sabemos de que el C es un punto de referencia, si lo queremos colocar de esa manera, para hacer esta igualdad. Entonces acá tenemos perfectamente la relación entre los Ns y las rapideces, perdón. Por lo tanto, acá podemos suponer varias cosas. Como ambos tienen que ser iguales, el producto de ambos tiene que ser iguales, ¿cierto? A esta constante tiene que ser igual a 300 millones siempre. O sea, el lado izquierdo y el lado derecho tienen que ser igual siempre a 300 millones. No puede ser más o menos. Ahora, puede ser menos por una cosa de decimales, pero no puede ser, por ejemplo, 200 millones, 250. Tiene que ser lo más cercano a 300 millones. 200, por ejemplo, 299 millones es un valor aceptable porque está dentro del margen de error. ¿Ok? Lo mismo que 301 millones, también está dentro del margen de error, ¿cierto? De un decimal, por ejemplo, en el caso de los n. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener de que ambos lados son igual a 300 millones. Por lo tanto, para mantener esa igualdad constante, ¿ya? Si el n está aumentando, la rapidez está disminuyendo, porque acá estamos hablando de que el valor del índice de refracción es inversamente proporcional a la rapidez. O sea, mientras más rápido se mueva la luz en un medio, más pequeño es el valor de n, del índice de refracción. Y al revés, si la luz, perdón, se mueve más lento en un medio, ese índice de refracción tendrá que ser más grande. Y eso se demuestra a través de la ley de Snell o la ley de refracción, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa ley es la que se utiliza específicamente para la comparación de los dos medios que hay en una refracción. ¿Pueden ser tres? Sí, sí pueden ser tres, pero tendríamos que primero obtener dos, por ejemplo, y después sacarlo con el tercero. Y así sucesivamente hasta la cantidad de medios que uno quiere, que uno quiera, ¿verdad?, utilizar. ¿Ya? Finalmente, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana ocurre una refracción que tiene relación con el siguiente video que vamos a trabajar ya más adelante? Por ejemplo, la refracción se ve en el tema de la lupa, en el tema de los lentes, ¿cierto? Que en el siguiente video vamos a trabajar con la formación de imagen. Entonces, la refracción se ve principalmente en los lentes. O, por ejemplo, como vimos al principio, en el vaso con agua, ¿cierto? Y el lápiz, y ese lápiz se ve como quebrado, ahí hay una refracción. Ya siempre, generalmente también en los lentes es más cotidiano, por supuesto. ¿Cómo se obtiene la ley de Snell? Básicamente igualando los dos medios, ¿cierto? O haciendo el despeje de la expresión del índice de refracción, haciendo el despeje de la constante, y se igualan entre sí los dos medios. Así se obtiene como lo expliqué recién. ¿Qué implica que el índice de refracción sea igual a 1? Pues bien, que la luz se está desplazando en el vacío. Eso significa de que es igual a 1. Puede ser 1, perfectamente. La luz se puede propagar por el vacío, sí, porque es una onda electromagnética. Así que se puede. Y nuevamente, ¿en qué consiste la refracción? En un cambio de medio, ¿cierto? De la luz, pero sí, perdón, obviamente, en un cambio, ¿cierto? De la luz entre dos medios, ¿cierto? La luz pasa de un medio incidente a un medio transmitido, ¿verdad? Cuando cambia, ¿cierto? La rapidez de propagación. Así que nada más, espero que haya podido ser este video también de complemento para lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Y nada más, me despido, soy Diego y nos vemos en otro video más acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.